Con el director de Activa Research, Ramón Cavieres, que está en Glasgow nuevamente, pero está contactado esta mañana aquí en Mesa Central. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Hola, buenos días, Iván. Muchas gracias por el contacto. Para que demos a conocer el adelanto de la encuesta Pulso Ciudadano que van a entregar ustedes más tarde y que tiene varias cosas muy salientes, partiendo por la aprobación del presidente. Para que empecemos a analizarla, vamos a mostrar algunas de las gráficas de esta mañana. La aprobación del presidente de la República, a ver si la mostramos ahora. Ahí está, un 27,7% aprueba, eso es prácticamente 2 puntos porcentuales más, un 60,3% desaprueba la conducción del presidente de la República, eso es prácticamente 2 puntos porcentuales menos. ¿A qué podría deberse un aumento y si te parece significativo, Ramón? No, mira, la aprobación del presidente es bastante estable. Oye, nuestros indicadores van variando básicamente entre 27 y 29 puntos. Todas estas variaciones no son significativas, ¿ya? Lo que demuestra en definitiva que tiene un sector importante de respaldo, bastante estable, bastante duro, llamémoslo así, y que todos los elementos que van pasando, situaciones o contextos que van pasando en el país en determinados momentos, tienen poca incidencia en la valorización, ¿ya? No porque aumente un punto, baje 2 puntos, significa que eso tiene un impacto en la percepción de la ciudadanía, son variaciones no significativas. Por lo tanto, no hay cambio. Un 28%, yo diría que analizándolo en contexto internacional y analizándolo en contexto interno, cómo se evalúan otros poderes del Estado, yo diría que tampoco es una mala evaluación, ¿ya? Considerando, ¿no?, el escenario difícil que vive el presidente en términos de contexto político del país, ¿no? Así que es bastante estable su evaluación. Y considerando también algunas opiniones que podemos conversar más adelante en términos de la percepción de la situación económica. Pero antes de eso, veamos lo de las preferencias presidenciales, que siempre están llamativas, y ahí están los números de esta quincena. Evelyn Matei llega a un 24,9%, baja un poquito desde el 26,2% de la última encuesta. José Antonio Kast sube de 10,6 a 11,7%, Michelle Bachelet baja de 9,5 a 8,1%, Camila Vallejo sube de 3,3 a 4,5, Franco Parisi sube de 1,7 a 2,5, Johannes Kaiser vuelve a aparecer, sube de 1,6 a 2,5, aparece sorprendentemente, esto es mención espontánea, después Ramón lo va a explicar, Gino Lorenzini, el de la ex Felices y Forrados, que sube de 1,2 a 1,7, y Marco Enrique Dominami de 1,4 a 1,6. A ver, primero, en la parte alta de la tabla, Evelyn Matei y José Antonio Kast siguen bastante parejos respecto de los meses anteriores, independientemente que una baje y el otro suba, ¿no? También, esto es bastante estable. Exactamente, esto es una pregunta espontánea. Eso es lo interesante, es lo que está en la mente de la opinión pública, de los ciudadanos. No estamos visualizando cambios relevantes respecto a lo que fue finales de febrero. Y se ve una distancia no menor, relevante, de Evelyn Matei sobre José Antonio Kast. Sin embargo, esto falta mucho tiempo. Esto está marcando la posición política hoy en día, sobre todo frente al escenario que viene en octubre, ¿no?, respecto al tema municipal. Y después ya veremos el próximo año, en definitiva, cómo se comportan, claro, en definitiva, los candidatos como tal. Una cosa es ir punteando la encuesta y otra cosa es cómo te desempeñas como candidato. Y eso hemos visto en las últimas elecciones, que tiene cambios relevantes al momento final de una elección presidencial. ¿Y qué nos dice, Ramón, el hecho de que las menciones, bueno, se concentran, por cierto, en Evelyn Matei y en José Antonio Kast, pero en general se concentran en candidatos ligados a la derecha, de Johannes Kaiser, eventualmente Parisi y Lorenzini también podrían ligarse a la derecha, y por el lado de la izquierda los números son más exiguos, Michelle Bachelet y Camila Vallejo en lo principal, y Marco Enrique Dominami con una cosa más bien marginal. ¿Qué nos dice eso respecto del estado de ánimo de los votantes? Bueno, la percepción hoy día del ciudadano, al día de hoy, está marcando una preferencia a candidatos por un lado, centro-derecha. Yo diría que por otro lado se marca una posición respecto a candidatos más outsiders, con algunos elementos de populismo, que esto ha sido una tendencia que hemos estado observando, ¿no? Y en definitiva, con un porcentaje menor, son aquellos candidatos que se representan a la centroizquierda, ¿ya? Demostrando en definitiva una falta de liderazgo, justamente lo que está enfrentando ese sector político.
Michelle Bachelet es una figura política, ¿no? 2 veces presidente, que tiene un caudal político, un capital político muy relevante, que aún diciendo que no va a volver a ser candidata presidencial, sigue marcando la encuesta, y eso demuestra una falta de liderazgo y demuestra que es la figura política de la centroizquierda que mejor representa eventualmente el contexto y el escenario político que está viviendo el país. Por lo tanto, es un escenario hoy en día bastante favorable, hoy en día para la centro derecha. Pero yo insisto, una cosa es ir punteando la encuesta y otra cosa es ser candidato presidencial. Y eso eventualmente puede cambiar esta dinámica, esta estructura. Lo comentábamos antes en el programa, no sé si alcanzaste a oírlo, pero el diario La Tercera hoy afirma que en los próximos 15 días Evelyn Matei va a anunciar que no va a ir a la repostulación en la comuna de Providencia y que por lo tanto va a quedar ya quemando las naves para una candidatura presidencial. ¿Esa decisión podría afectar estos números para bien o para mal? Lo veremos. Yo creo que el posicionamiento de Evelyn Matei hoy día es bastante sólido. Capitalizó muy bien un porcentaje muy importante que tenía también el expresidente Sebastián Piñera, que tenía el orden de 11%. Ella capitalizó absolutamente más del 80% de esa preferencia. También se ha mantenido esa capitalización, ese flujo de preferencia. Y tengo la impresión que, aunque anuncie que no va a ir como elección municipal, me da la idea que los porcentajes puede que no tengan un impacto tan relevante. Ya un 26% en mención espontánea es fuerte, es alto, y está tomando una distancia relevante frente a José Antonio Kast. La anterior elección presidencial teníamos 2 candidatos que iban punteando, muy pegados, ¿no? Lavín y Jadwe, y ya sabemos lo que pasó después sí. Por las primarias. Por lo tanto, el tema de inflexión acá va a ser justamente cuando eventualmente se decida el escenario de las primarias el próximo año, y ahí veremos en definitiva cómo da. Pero la candidatura de Evelyn Matei, oficial o no oficial, en términos de preferencia, es bastante sólida en este minuto. Claro, ahora, para esas primarias falta todavía más de un año. Ahora, una última cosa sobre Franco Parisi, sobre el propio Johannes Kaiser, sobre Gina Lorenzini, que me sorprendió harto en esta encuesta, porque no están en el radar de los medios de comunicación. ¿Hay algo que ocurrirá, no sé, en redes sociales o de alguna otra manera que nosotros no estamos percibiendo desde los medios tradicionales? Bueno, hay una disociación a veces no menor y bastante relevante en lo que son los medios tradicionales versus lo que son las redes sociales. La elección pasada, Franco Parisi pasó lo mismo, digamos, en definitiva. Cuando empezó a aparecer en la encuesta, muchos criticaban justamente que cómo era posible que podía parecer que algún error había o que era raro, digamos. Pero en la práctica no fue así, digamos, ¿no? Imagínate la cantidad de votos que obtuvo. El mundo de las redes sociales, el mundo de las comunicaciones hoy día en este contexto son muy fuertes, y determinados candidatos, determinados comportamientos respecto a temas presidenciales tienen un impacto fuerte en redes sociales. Por lo tanto, a mí no me extraña, digamos, respecto al espacio y al desencanto, porque esto es lo que demuestra el desencanto de la ciudadanía con los temas políticos, ¿no? Entonces eso es tierra fértil justamente para las candidaturas más populistas que puedan ir apareciendo. Ramón Cavieres, una última cosa, una última lámina que queremos mostrar de la encuesta Pulso Ciudadano, que se va a liberar completa en un rato más, es el nivel de acuerdo con la idea de votar en 2 días, en el mes de octubre, y están bien parejos los que están de acuerdo y muy de acuerdo con los que están en desacuerdo o muy en desacuerdo. Son 36,3, 37,9, o sea, están prácticamente empatados. ¿Qué decir de eso? ¿Qué podemos decir también de ese 25,8, ese cuarto de personas que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la posibilidad de 2 días de elección? Yo diría que lo que están diciendo estas cifras es que la gente no tiene una posición clara, de todas maneras. No es un tema de mucho impacto en su análisis, no es un tema que le preocupe mucho. Por lo tanto, hay una indefinición, ¿ya? Son prácticamente en igualdad de porcentaje los que están de acuerdo o en desacuerdo en la situación. No es un tema hoy día que esté en la relevancia, que esté en la urgencia, que esté en la preocupación de la ciudadanía. Eso es lo que quiere decir. Problemas, ya sabemos ya el tema de la delincuencia, el narcotráfico, corrupción, son otras las prioridades y las preocupaciones. Eso es lo que está diciendo este tema, que en la agenda, obviamente, de los políticos, la agenda mediática, de repente pasa a ser un tema relevante, un tema de contexto, un tema de influencia, ¿no?, en el contexto político, pero en la práctica la gente no es un tema que le preocupe mucho, y tampoco es un tema que mire debajo del agua. En definitiva, si 2 días es una medida que de alguna manera tiene otro tipo de
de sentido u otro tipo de trascendencia, digamos. ¿Ya? Así que la gente no tiene mayor preocupación frente a este tema. De hecho, no tenemos una lámina, pero la preocupación que más sube entre las preocupaciones de los chilenos es el tema de los sueldos, el tema económico, ¿no? Por supuesto. Bueno, de todas maneras el tema de la delincuencia, corrupción, inmigración, pero hay un tema económico. La ciudadanía percibe el tema económico. Sin embargo, los temas económicos, en percepción de la ciudadanía, siempre van un poco rezagados respecto a los números duros, ¿no? Que van apareciendo en el país. Bueno, estamos visualizando una mejora en términos de inflación. Aparentemente mañana domingo el IMASEC debiese ser relativamente positivo, ¿no? De acuerdo a todos los indicadores previos que está demostrando la economía. Por lo tanto, en términos duros, la economía está en un desarrollo y en una mejor perspectiva de este año en relación al año anterior. Pero la gente igual tiene una percepción negativa. Ahora, esa es una percepción que la ciudadanía la tiene siempre, en definitiva. El chileno siempre está con un problema de cómo llega a fin de mes, en definitiva. Sí, pues, tal cual. Ramón Cavieres, desde Glasgow, comentando los principales resultados de la encuesta Pulso Ciudadano, la entrega de esta quincena que se libera en algunas horas más. Muchas gracias, Ramón, por este adelanto. Muy buenos días. Gracias a ti, Ivana. Buenos días.